Sé que no vas mucho a la tele, así que No, te voy. agradecemos que vengas. ¿Cómo está el país? Bueno, es una pregunta muy amplia la tuya y muy general, pero creo que estamos frente a un proceso todavía que no se puede evaluar con precisión y con justicia cómo va la gestión de Milei. Creo que tenemos que llegar a fin de año. Hay un intento del gobierno de bajar la inflación. Creo que este es el objetivo que el presidente tiene, digamos, como lineamiento para este año. En el marco hay un ajuste muy fuerte y un proceso de recesión y un impacto importante en la clase media, en los sectores medios, en el valor de los alimentos que no paran y en el de los medicamentos. Temas de la micro que indudablemente tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que es difícil y que la gente siente que ha perdido y que está perdiendo poder adquisitivo. No ha habido todavía una reactivación. A mí me gusta mucho analizar algunas frases de los economistas, ¿no? Porque Sí, a ver. el otro día escuchaba a uno de ellos, que es un asesor importante, de un estudio importante que acompaña a Milei, hablando de crecimiento en los márgenes. ¿Qué son los márgenes? Estaba el periodista conversando con él. Sí. Bueno, ¿qué significan los márgenes? Perciben alguna actividad económica que tiene crecimiento y lo define de esta manera, de manera muy genérica. A mí me parece que yo esto no lo estoy viendo. Miguel, Milei, ¿es mejor, igual, peor de lo que pensabas? ¿No? ¿Es lo que pensabas? A ver, la presidencia de Javier Milei hay que comprenderla y entenderla en el marco del proceso fatal, tremendo y decadente del gobierno de Alberto Fernández. Y también, ¿por qué no decirlo, Fabián? La derrota que significó la alternativa electoral de Juntos por el Cambio y el proceso interno. Creo que esto explica la llegada de un hombre disruptivo, una figura que aparece por el medio, una construcción política realmente muy interesante, y se comprende desde allí. Y el intento del gobierno en este tiempo ha sido bajar la inflación. Es la única consigna, la más valiosa consigna que tiene. Lo están logrando a costa, digamos, de un esfuerzo fiscal muy importante, especialmente en un sector altamente sensible hoy de la sociedad, que también abre un debate. Seguramente en los próximos días va a haber un debate en el Congreso, que es el sector previsional que ha tenido... Bueno, esa es la gran pregunta que es muy importante escucharte hoy. Bueno, ¿Se confirmó el veto total? se confirmó el veto total. Vos sos Yo, un la actor verdad, central de la Cámara de Diputados, además del número del bloque que integrás y lo conducís, sos una de las 2 o 3 personas ineludible. Hay que mirar, cuando queda pasando a diputados, a vos hay que mirarte. La posición de ustedes es, y la tuya personal, ¿van a insistir contra el veto? sí, lamento profundamente que el presidente no hubiera hecho un veto parcial. Me parece que hubiera aprovechado significativamente la construcción por parte del Congreso de una fórmula que le permitía además también actuar como escudo frente a los futuros juicios en la Corte. La Corte tiene precedentes en Badaro 1, Badaro 2, Sánchez y numerosos casos en donde ha tratado la obligatoriedad por parte del Estado de tener una fórmula polinómica. El esfuerzo que el Estado hace y el gobierno hace con los bonos no da respuesta a ese requerimiento que en algún momento, y más que temprano que tarde en la Argentina, va a venir una catarata de juicios. Yo digo que la reconstrucción del 8% del mes de enero, que el gobierno había omitido 20,5 en enero de inflación, se había puesto 12,5. 8 puntos faltaban, y eso es lo que tuvo en cuenta la ley, y luego era el ajuste por inflación. Y eso podría haberlo preservado, podría haber dejado afuera lo que significaba el acuerdo con las cajas provinciales, los juicios pendientes de los jubilados. Todo eso era realmente eso colateral. lo vetó todo. Y no era... Sí, lo vetó todo, pero vetó el conjunto de la ley. Sí, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno,
tenemos que ser coherentes con lo que hemos votado y indudablemente nuestra posición es insistir. Hay algunas dudas en la Cámara de Diputados respecto a si se logran los 2 tercios o no. ¿Ustedes lo van a buscar los 2 tercios? Nosotros vamos desde nuestro bloque, vamos a ser coherentes con lo que hemos votado en la primera vuelta, para decirlo de alguna manera. De este tema. Lo que hagan los otros bloques, bueno, son cuestiones que hacen a la responsabilidad política. Yo creo que el sector previsional ha sido fuertemente impactado, pero quiero agregarte algo más, Fabián. También la derrota de los jubilados ha sido el gobierno de Alberto Fernández. Demoledor, especialmente. Sí, absolutamente. En el año 23 se perdieron más de 30 puntos del poder adquisitivo de los jubilados. Sumado a la devaluación con la que ingresa este gobierno, hay ahí un impacto de casi 1,5 puntos del PBI. Lo que quiero decirte es que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados no empieza con Milei, sino que fundamentalmente empieza con el gobierno anterior, con la suspensión que hizo Fernández de la fórmula previsional y con el último año que fue una catástrofe en términos inflacionarios. Ahora, diputado, ¿cómo cree que se va a dar la cuestión del presupuesto con esto que mencionaba recién de las cajas jubilatorias? ¿Cree que va a ser un impedimento? ¿Cree que los gobernadores van a presionar para que se incluya dentro de la ley de leyes el pago de esa deuda? Bueno, las que tienen sentencia, indudablemente el gobierno tiene que afrontar. Pasa algo parecido con la sentencia que tiene hoy la ciudad a su favor. En algún momento también el gobierno va a tener que asumir el cumplimiento de la sentencia. En el tema de las cajas de jubilaciones provinciales, es un requerimiento de las provincias, tratar de ver cómo algunas provincias que tienen una situación de déficit con las cajas, ese tema se ordena. El gobierno podría tratar con cada una de ellas en forma particular. Seguramente que va a ser mirado en el ámbito presupuestario, pero yo tengo una mirada positiva respecto al presupuesto nacional. ¿En qué sentido? Yo creo que hay que darle al gobierno el instrumento del presupuesto. Es importante que la Argentina tenga un presupuesto, que tenga prevista su asignación de gastos y recursos, que el año que viene no tengamos un presupuesto prorrogado, porque venimos de una prórroga del presupuesto del año 22. O sea, vos lo que le decís al presidente es, este veto total que le hizo a jubilación, nosotros vamos a insistir con nuestro proyecto, lo lamento, buenas noches Bariloche, está diciendo. Y otro lado es, hubiera sido bueno. El presupuesto, y en principio tenemos una mirada optimista y positiva hacia el presupuesto que mande, porque se necesita un presupuesto. Todos nos van a obstruir el presupuesto. De ninguna manera, pero Fabián, acá lo que hay que analizar, y entiendo los enojos, el cuestionamiento que tiene hacia el sector, al Congreso, a la casta, está todo justificado, tiene mucho que ver con la construcción, digamos, de un mensaje por parte del gobierno. No vamos a descubrir nada. Recién lo analizabas cuando analizaste el tema de Elon Musk. La ira, la cólera, el enojo, el caos, forman parte, digamos, de elementos de cohesión del gobierno. Yo lo entiendo eso. Tengo una lectura sobre esos procesos de Europa del Este y también los debates que se están dando hoy de cómo crecen las derechas, las extremas derechas, cómo funcionan, digamos, las redes. Eso lo entiendo. Lo que digo es que... ¿Pero no te molesta si te atacan a vos? Yo entiendo que estamos viviendo, Fabián, un mundo muy, muy frágil y fugaz y líquido. Por lo tanto, viste, un tuit... Y Bauman es eso, muy Simón Bauman. Y Bauman y Lipovetsky. Pero entonces, Pichetto, perdón, lo que usted está diciendo es que el Congreso va a lograr el número para desestimar el veto del presidente. No, yo estaba hablando de una voluntad política que pusimos de manifiesto cuando votamos la ley base, es el capítulo fiscal, que además lo volvimos a colocar pese al rechazo del Senado. La Cámara de Diputados hizo casi de Cámara Federal. La Cámara de Diputados arregló en las miradas del gobierno lo que le había sacado Senado. Ellos lo agregaron. No solamente eso, sino que interpretamos fundamentalmente sobre la base de la doctrina del Congreso y de los antecedentes del Congreso, especialmente también un fallo judicial del caso Barin. Te hago otra pregunta. ¿Vos no te sentís, aunque tenés muchos años en política, no te sentís que no recibiste, no digo el agradecimiento,
o el reconocimiento de parte del gobierno de eso que bloques como el de ustedes hicieron? Lo que creo es que hay un dato acá, Fabián, que no es muy razonable de lo que ocurrió después, porque no solamente eso, la oposición ha tenido el criterio y la responsabilidad de mantener el decreto 70, que es el instrumento, estoy hablando de la Cámara de Diputados, Fabián. Que tiene media sanción derogados el primer DNU de Milei. Exactamente, y es mucho más trascendente, mucho más importante para el gobierno que este decreto que hemos derogado con media sanción en la Cámara de Diputados que hacía los fondos de la inteligencia. Ese decreto 70 es la viga maestra por el cual... Ustedes no se lo derogaron. No, porque entendíamos que era un instrumento de la gobernabilidad que conjuntamente con la ley basis y el capítulo fiscal son los grandes temas que tiene el gobierno para poder avanzar en la gestión. Hemos actuado con responsabilidad. Pichetto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Usted dijo en una entrevista, por la mañana tomo café, a la derecha pongo la Glock, la pistola, y a la izquierda pongo el café. ¿Qué quiso decir? Quise decir que es muy difícil vivir en la Argentina y cuando uno se levanta, no hay nada peor, esto ya es más profundo, más psicológico, tiene que ver con que las horas más difíciles de una persona son las horas donde uno despierta y se encuentra con la vida. Bueno, es una metáfora, es una construcción que es difícil asumir y entrar en la vida y lógicamente uno tiene que tener algo que se llama introspección, pensar para adentro, tratar de reflexionar y volver a encontrarse con vivir. Eso es lo que quise decir. No es que pongo verdad, Sí, es verdad esa leyenda urbana de que tuviste una reunión con Santiago Caputo donde le dijiste no se hace así una ampliación presupuestaria de la CIDE. No es una leyenda urbana, Fabián. ¿Sí? No, porque además yo fui a la Casa Rosada, invitado por Santiago Caputo, y vos sabés que cuando entras a las 5 de la tarde a la Casa Rosada, todo el mundo. están los periodistas que hacen periodismo en la Casa Rosada. Por lo tanto, cuando salí, me encontré con los periodistas y conversé con ellos en términos de los títulos que había tenido con Santiago Caputo, con el que tengo una relación, te diría, respetuosa y le reconozco una actitud en términos, digamos, de haber debatido, discutido las dos leyes, ha ido al Congreso, ha puesto la cara. No es poco. O sea, hablas con Santiago Caputo. Tengo un diálogo, sí. Y tengo un diálogo. ¿Es un monje negro como el presidente? ¿Es un monje negro como el presidente dicen en contra de él? No, creo que tiene un lugar y una responsabilidad muy importante. Creo que en algún momento, su perfil bajo va a tener que dejarlo de lado y asumir, esta es mi opinión, en algún momento va a tener que asumir un protagonismo muy importante con algún cargo relevante en la estructura del gobierno. Porque es muy difícil... Por toda la importancia que tiene que respaldar con su firma todo lo que dice. Pero bueno, esto es una opinión. Pero es verdad, el nene no se hace así. No le dije nene. No le dijiste nene, saco nene. Pero sí le dijiste no se hace así. Pero dije que el instrumento elegido para ampliar la base de sustentación de una nueva Secretaría de Inteligencia de Estado, en función de riesgos que el gobierno asume, que yo también comprendo, digamos, el encolumnamiento en Occidente, también que comparto, eventuales riesgos en el posicionamiento en la cercanía del Estado de Israel, el anuncio de Hamás en términos de que publicó a nivel del mundo internacional, esto no va a quedar así para los argentinos, bueno, daría lugar indudablemente a un análisis mucho más detenido de lo que es la temática de la inteligencia en la Argentina, que nadie le da realmente bola. Pelota. Y que no para vos es un DNU así apurado. No, yo hubiera reasignado partidas. ¿Eso le dijiste? Claro, y no hubiera... ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Porque el DNU requiere de un debate público. ¿Y qué te dijo él cuando le dijiste eso? Él me dijo que bueno... Y los abogados me dijeron que había que hacerlo así. Esa es la frase que te dijo. Echá a los abogados. Hay abogados... Este diálogo que tengo parte del ego, porque además Pichetto lo está confirmando todo el diálogo. Pero a ver, no tengo nada que ocultar. Tampoco es un diálogo para... Y es un diálogo que además
indudablemente era muy difícil para el gobierno ir a la comisión de DNU, que tiene carácter público, y decir que en qué va a utilizar los 100.000 millones. Eso no puede. Eso estoy de acuerdo con vos. Eso se analiza, con Patricia eso se analiza, Fabián, Sí. en la Comisión de Inteligencia de otra manera. de manera reservada, totalmente de porque acuerdo. no hay ningún país que muestre los planes de Obvio, inteligencia. nada más bien, por supuesto que no. Sería lo contrario a la inteligencia. Igual la Comisión de Inteligencia, la Sí, bicameral. debe ser un Bueno, colador. pero eso es mala praxis. Está- amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está ¿Por qué? Moró, ¿Cómo quedó constituida mala praxis? ¿De quién? Bueno, no El sé. gobierno. ¿Por qué? Y porque ha tenido una construcción que no ha sido buena. Esa comisión, Claro. si bien es una comisión de control históricamente, desde que yo tengo uso de razón, el presidente siempre responde al oficialismo, ¿Y ahora por qué no? porque ha quedado conformada con mayorías que eligieron un presidente que está hoy en la oposición. Perdona, te voy a hacer una pregunta. No sé cómo te llevas con él. Si fueras el gobierno, ¿cambiarías a Martín Menem como presidente de la No, Cámara? no lo haría, porque... No a lo- ver, no lo cambiaría. Porque yo también he aprendido de la experiencia que el presidente de la Cámara de Diputados fundamentalmente tiene que responder al presidente. Cualquier hecho lo mismo acaba de decir la comisión, está bien. que modifique eso es de alto riesgo institucional. ¿Votarías una ampliación de los miembros de la Corte? En un marco de una ley, ¿no? En el marco de la propuesta del gobierno, indudablemente hay un agujero negro que es la no representación de la mujer. Por lo tanto, una corte de 7 con 2 mujeres no sería ilógico ni irracional. ¿No te parece irracional? No me parece de ninguna manera ¿Te irracional. habló alguien del gobierno por el tema? No. Nadie te dijo, no, porque- dudaste. Nadie te dijo, Miguel, porque lo llaman antes de mandar las cosas. No, Miguel, ¿estamos por mandar un proyecto de ampliación de la Corte? no. ¿Cómo Eso no no, te me, llamó no me nadie? hablaron por eso, no para nada. no. ¿Te hablaron de un proyecto para que los represores Tampoco. se vayan de Ezeiza al living de la casa? Tampoco. ¿No te hablaron? No. Lo que creo que ese es un tema que en algún momento habrá que analizar, especialmente con edades que son muy avanzadas. Pero bueno, esto es un debate ¿Vos más estarías profundo. a favor? ¿Vos no estarías hay en la Argentina hoy un espacio político de acuerdos y consensos para una ley de esa naturaleza. O sea, ¿te parece que habría que, a ver si te entiendo bien, porque esta respuesta tuya va a tener repercusión? Hoy en Argentina no hay consenso político para modificar el estatus legal de los represores detenidos, pero tu pensamiento... Estoy hablando de gente que tiene prisiones preventivas. Sí. Hoy hay un dato, hay ¿Pero muchos tu que están- pensamiento personal sería que debiera hacerse algo? A mí me parece que indudablemente cuando se supera una determinada edad, el cumplimiento podría ser domiciliario con control de los elementos de seguridad, pero esto es un debate que no Mira que la izquierda se te va a tirar con lo que estás diciendo, me preocupa mucho. no te preocupes. No, la verdad, a esta altura. ¿No hablaste esto con el gobierno? ¿Nadie del gobierno te lo planteó? A mí dicen que alguien te lo planteó. No. ¿Con Y Villarroel hablas? he tenido un diálogo, sí, he ¿Esto no te lo conversado. planteó ella? No, para nada. ¿Y qué opinás de los que fueron los diputados que fueron a Ezeiza? En realidad no hay ninguna forma de aplicarle sanciones. Creo que a lo mejor lo que habría que analizar es si ha habido algún comentario de apología, entonces ahí entras en otro. Pero yo creo fundamentalmente en el desafuero, en el fuero del diputado y en la libertad de ejercicio. Creo que fue un error el lugar donde fueron, pero bueno, se paga en otro lado eso, lo pagás en la opinión En pública. las urnas, decís vos. ¿Cómo? En las urnas. Sí, porque no hay forma de sancionar ese tipo de hechos. Indudablemente que carecen de sentido de oportunidad y bueno. Pero bueno, me parece que no hay todavía una comprensión y un proceso de poder analizar Sí, que no ese es el tipo momento, de no es el temas. momento, decís vos. No, porque tenés que construirlo, Sí. porque me parece que esto no puede ser agenda. Bueno, el presidente dijo que no estaba en la agenda. ¿Cómo? El presidente dijo que El no presidente estaba. dijo que no estaba en la agenda, exactamente. Señor, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Además, gracias por todo, porque te habla de todo, confirma todo. Totalmente. Uno le pregunta temas de conversaciones privadas y te las Que en confirma. realidad no son privadas. Y además te digo una cosa, Sí. eso de lo público y lo privado... ¿Qué opinas? Te iba a preguntar, pero ¿cómo está esperando a la fiscal de Upuy? Por eso, ustedes No, sacaron un bueno. comunicado muy crítico de este decreto del gobierno. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de resolución
porque creo que hay un exceso por encima de la ley de acceso a la información. Claro. El decreto limita la propia ley de acceso a la información y después también la figura del presidente, digamos, es muy finito lo público y lo privado, digamos, ahí. ¿Lo hablaste con Santiago? ¿Por qué no lo llamaste? No lo hablé. No. Y llamalo, él te escucha. No, dicen que hace una semana que No, yo no soy... Cuentan que hace una semana el señor no habla con Caputo. Pero es que él habla más que el libertario con Santiago hablo. Caputo. No, hablé en la oportunidad que te dije, Sí. hablé en el marco del No, pero a debate. vos te escuchan. Que no es, Hablé en el marco para del alguien debate. Que no sos del espacio de ellos y que no lo vas a hacer nunca porque sos de los pocos que escuchan, te diría, Miguel. Bueno, No escuchan a mucha gente. Tampoco quiere decir que te dan pelo. importante- No quiere decir que te den es bola, importante- perdón, hablando abiertamente. Pero- Pero, creo que es importante la construcción del diálogo en la Argentina. El otro día hubo un mensaje que pasó también por a debajo ver del cuál. radar. Hay un montón de temas. En ADEPA, habló el presidente de ADEPA, Martín habló de los Echero. nuevos Excelente fenómenos, de lo que significa la toma de información, Vendió al periodismo. Estuvo. del periodismo seria, responsable, confirma, de lo que significa, digamos, Google. El debate del mundo hoy. Y Franco criticó a los trolls. No, y Guillermo Franco dijo, no estoy de acuerdo con el anonimato de los trolls. Sí, sí. Muchas veces agravian y creo fundamentalmente que hay que construir una visión ligada a la unidad nacional. A mí me Así pareció es. un mensaje impresionante, pero bueno, no todo lo que a uno le parece importante a veces sale reflejado en los medios de comunicación. Hablar de la unidad pero eso tuvo nacional, repercusiones. hablar del diálogo, construir O sea, de Franco. un marco razonable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, tratar de asegurar la gobernabilidad, todo eso me parece que es un debate que todavía está Me pendiente. quedaría hablando horas, pero abrazo, señor. Estoy seguro que lo compartís, Tulio. Bueno, somos periodistas, somos víctimas. No sabemos por qué, No, pero no, somos pero digo, víctimas. la En visión- general. Sí, la yo visión creo de en la un país de razonabilidad, diálogo. como- Pero estoy derrotado igual. Hay que insistir, Fabián. Bueno, vamos rápidamente que nos está esperando y hay que pedirle disculpas.